Quiero compartir con usted mi opinión. Costa Rica debe tener 3 columnas vertebrales para su política internacional. Una debe ser la defensa del sistema democrático que practicamos y promoverlo a nivel mundial. El otro, el tema de la paz y el desarme mundial, sobre el cual también un país sin ejército tiene todo el criterio a nivel internacional para plantear la paz y ese desarme. Y el otro elemento que es sustancial son los derechos humanos. Recientemente, el presidente Carlos Alvarado, oportunamente e inteligentemente, dio un giro a una posición de la canciller Epsi Campbell, que había planteado el no apoyar a 6 países de América Latina y Francia en llevar los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela a la Corte Penal Internacional, donde se verían estos temas y aquellos individuos que hubiesen violado o hubiesen cometido delitos de lesa humanidad perfectamente pueden ir a la cárcel. Sin duda la Cancillería se equivocó, pero aquí lo valioso es rescatar que el presidente Carlos Alvarado oportunamente tomó una decisión correcta dentro del marco de uno de esos 3 vértices de la política internacional costarricense, que es la defensa de los derechos humanos. Esa es mi opinión. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. Hace muchos años, nuestros ríos fueron transparentes y cristalinos. Pero las aguas residuales de nuestros hogares y establecimientos los han contaminado. Por eso, Costa Rica decidió que ya es hora de recuperarlos. Por nuestra salud y la de nuestros ríos, Costa Rica construye el sistema de alcantarillado sanitario del área metropolitana de San José, en la ruta del saneamiento. Mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Gobierno de la República. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Para hablar de derechos humanos, para hablar de política exterior, he invitado a nuestro programa a 2 ilustres costarricenses con amplio conocimiento de estos temas. Uno de ellos, don Manuel Ventura, quien fuera juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive secretario de esa misma Corte, y a don Fernando Berrocal Soto, quien fue embajador de Costa Rica ante Naciones Unidas y ha tenido otros puestos también diplomáticos, y eso nos permite de alguna manera
llegar a entender un poco más lo que usted y yo estamos interesados en conocer. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias, don Claudio. Igualmente, Claudio, un gran gusto estar aquí en tu programa. Los invito a brindar por nosotros, por el televidente y sobre todo por Gracias. Costa Rica. Salud. Salud. Recientemente habíamos tenido un programa de radio en Café y Palabras donde usted y yo habíamos hablado un poquito de la posición negativa de la canciller Epsi Campbell de aprobar o de apoyar a 6 países de América Latina y a Francia con una denuncia sustancial ante la Corte Penal Internacional. Paralelamente, usted había escrito un artículo y don Fernando Berrocal también salió escribiendo uno en apoyo y sorprendido por la decisión de Costa Rica en un tema de derechos humanos. Tal vez un poco para ubicar al televidente, ¿qué son los delitos de lesa humanidad, don Manuel? Los delitos de lesa humanidad son aquellos más graves y más serios que afectan la dignidad de la persona humana y están definidos en el artículo 7 del Tratado de Roma. Son el genocidio, estos son los delitos que puede conocer la Corte Penal Internacional. Entre los tratados de lesa humanidad están la violación sexual, la desaparición forzada de personas, la detención sin orden judicial de las personas. Es decir, los delitos que más comúnmente se dan en nuestros países de América Latina cuando sufren una dictadura. Costa Rica fue parte de ese acuerdo, firmó ese acuerdo, y creo que fue en los años 90, ¿verdad? 94-98 se negoció en Naciones Unidas en Nueva York precisamente la creación de la Corte Penal Internacional. Y el avance, bueno, ahí hay artículos incluso redactados por la delegación de Costa Rica. Por eso yo me solidaricé mucho con el artículo de el magistrado Ventura, porque me pareció realmente un contrasentido con la política exterior histórica de Costa Rica, que Costa Rica no apoyara la iniciativa de un grupo de países de América Latina, de Canadá y también de Francia, de denunciar a Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. El factor más importante de la Corte Penal Internacional, y que fue un avance verdaderamente extraordinario, es que una corte penal pueda juzgar a una persona. O sea, le da jurisdicción sobre una persona. Y meterlos a la cárcel. Exactamente. Y puede, después de cumplirse el debido proceso y, por supuesto, en fin, todo lo que se establece en el Tratado de Roma, ser llevado a prisión. Por delitos de lesa humanidad, los que señalaba Manuel. Incluyendo un jefe de Estado, Fernando. Incluyendo jefes de Estado. Claro. Ahora, eso Claro. se da, también para ilustración del televidente, eso se da dentro del marco de los países que firman ese tratado de Roma. Sí, que son partes en el Tratado de Roma. ¿verdad? No, así es. Que no se puede aplicar, digamos, a países como Estados Unidos, No, porque como no han Rusia, firmado. como China, bueno, no lo firmaron. No lo firmaron. Venezuela, sí. Clinton, el presidente Clinton, incluso antes de terminar prácticamente lo iba a firmar, pero después eso, no, Estados Unidos no lo firmó. China tampoco y Rusia tampoco. Ahora bien, dentro, ya con Israel tampoco lo ha Israel firmado. tampoco. bueno, es que muchos de esos países están muchas veces involucrados en Pero guerras. tiene 190 países miembros del Tratado de Roma. Costa Rica además fue el primer país en ratificarlo. Así es. Eso es una Pues cosa extraordinaria. Todo un honor. Claro. Bueno, entonces desde esa perspectiva, no solamente por haber sido los primeros y por ser parte del tratado, sino que además en la administración de don Luis Guillermo Solís, cuando se conforma una comisión con juristas internacionales reconocidos, uno de Argentina, uno de Canadá, y usted por Correcto. Costa Rica, con la venia del gobierno de Luis Guillermo Solís, hicieron una investigación y eso pues nos comprometía más. Pero ¿qué dice esa investigación? Que si no mal no recuerdo fueron 9 o 10 meses en que 9 ustedes estuvieron meses investigando. duró el trabajo de la comisión. Era difícil reunirse, eso hizo que se demorara un poco más de lo que pudo haber durado,
pero es un informe de casi 500 páginas, 400 y tantas páginas. Era muchísima la prueba que había llegado a la OEA y que presentaron expertos, y bueno, había que trabajar en cada uno de los delitos de lesa humanidad, y nosotros de los 11 que recoge el Tratado de Roma dimos por probados 7, en muchísimos casos hay una, y el resto de la prueba que no se incluyó en el informe, que era enorme, la presentó el secretario general directamente al Tribunal Penal Internacional. Acordémonos además que había un grupo de parlamentarios chilenos, otros parlamentarios colombianos, algunas ONGs, algunos a título personal, que habían ya adelantado un montón de pruebas a la Corte Penal Internacional, entre ellas la ex fiscal general de Venezuela. Eso nos obligaba a nosotros, por todos los elementos que hemos visto, a estar en primera línea. No, por supuesto. Por eso es que hablamos de un error histórico que se corrigió, porque ahora, en estos días pasados, estando la canciller Epsi Campbell fuera del país, en España y en el Vaticano, el presidente Alvarado dio órdenes terminantes al Ministerio de Relaciones Exteriores de que Costa Rica adhiriera la denuncia a la Corte Penal. Y eso me parece que, bueno, que habla bien del presidente Alvarado, sí, claro, en doble sentido, ¿verdad? En el sentido de que rectifica una decisión tomada en la Cancillería, y en segundo lugar que vuelve a retomar lo que es la política internacional histórica de Costa Rica, en contra de todo tipo de dictaduras, sean de derechas o de izquierdas, es decir, en contra de todo tipo de delitos de lesa humanidad, y ratificando el valor de la libertad y la democracia. Yo decía, es el punto fundamental. En mi presentación yo decía que los derechos humanos son un vértice fundamental, y así como cuando la Corte Interamericana se pronuncia sobre el matrimonio homosexual, que es un tema importante, pero este es mucho más relevante, tiene mucho más peso internacional. Sin la menor duda, sin la menor duda. Yo también quedé muy complacido, Fernando, con la decisión del presidente. Me pareció un gesto admirable para rescatar la política tradicional de Costa Rica en materia de derechos humanos, y de una sinceridad importante, porque revertir una decisión de una canciller no es fácil. Canciller es vicepresidenta. Es vicepresidenta. Sí, eso es otro tema. No, sí, retumbó el país, porque salieron artículos. Manuel hizo un excelente artículo en La Nación, lo calificó de error histórico. Yo escribí en Extra, mucha gente escribió, hubo mucha reacción a esa posición de Costa Rica. Y tú que estuviste tantos años en Naciones Unidas, Fernando, yo en la OEA, uno aquilata la gravedad del error. Claro. Con más facilidad, porque esto tiene que haber sido una bomba atómica en la diplomacia internacional. No, así es. Sí, así es. Y me imagino que los países de América Latina, y sobre todo el caso de Canadá y Argentina, que junto con Costa Rica hacen la investigación de los casos de lesa humanidad en Venezuela, la sorpresa fue mayor todavía. Me imagino que usted tuvo que haber tenido alguna comunicación con ellos. Bueno, ustedes se acuerdan que había comunicados de prensa de la OEA que decía: son 5, son 6, pero se espera que vengan más. Hasta que un día me llamaron a mí: mira, ¿qué pasa con Costa Rica? Esa espera es por Costa Rica. Carajo, ¿qué dice uno? Sí. No, eso dio pena. Y el discurso de la canciller fue la malísimo en la Asamblea General. Bueno, que ya eso estaba, que había una investigación, y luego lo mandaron a Naciones Unidas. Sí, pero a la Comisión de Derechos Humanos, pero ya, y eso es mandarlo a que se muera. Que se muera. Eso es mandarlo a que se muera. Porque hay que entender una cosa, que aquí a la gente, a veces en Costa Rica, le cuesta dimensionar. Naciones Unidas es el mundo, ¿verdad? O sea, ahí se mueven todos los factores de poder, y uno se sorprende. La Comisión de Derechos Humanos está integrada por países, incluso por países en los que se violan derechos humanos, y porque ellos presentan sus candidaturas y se votan. Ahí juegan mucho las mayorías automáticas, que se llaman,
De ahí que Costa Rica, la fuerza de Costa Rica Internacional es mantener una singularidad, una diferenciación que le permita ser siempre una opción válida en función de estas tesis fundamentales. Y eso fue lo que se negó. Gracias a Dios se rectificó. Pero bueno, esa justificación, la habíamos hablado en el programa, que inclusive vos no la encontrabas mucho sentido. No, muy pobre. Muy pobre la justificación de la canciller. Muy pobre. Pero ya ahora, estando el tema de Costa Rica nuevamente posicionado, como bien lo dicen ustedes, donde le corresponde, en un tema que es vértice de nuestra política exterior, ¿qué pasa con esa denuncia de estos países ante la Corte Penal? Como bien lo decía Fernando ahora, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, ¿verdad? Sí. Y los demás que puedan haber violado o que hayan cometido delitos de lesa humanidad pueden terminar en la cárcel. Pero ¿cuál es el proceso, Manuel, que viene ahora en relación a esa denuncia? Llega la denuncia a la Corte y ¿qué pasa ahí? Bueno, muy rápidamente para dejarle espacio a Fernando. Hasta ahora la Fiscalía había abierto únicamente un examen preliminar con las denuncias de que conversamos hace poco. Pero la importancia que tenía que lo hiciera un Estado, bastaba que lo hiciera uno, y ya vamos por 8, es que se pueda abrir la investigación. Y eventualmente pasar de una fase preliminar a que se entre a la fase de juicio, propiamente hablando. Ahora, eso inicia, bueno, tiene una iniciativa. Se abrió el procedimiento. Sí, pero tuvo una iniciativa de la OEA y Venezuela ha sido muy crítica, está participando de los debates en la OEA, pero es crítica, es dura. Inclusive un día de estos denunció un ocurrente embajador nicaragüense de que en esta discusión que hemos tenido alrededor del plan fiscal, en Costa Rica se habían dado más de 40 asesinatos. Por dicha salieron también los sindicatos a desmentir al mismo embajador de Nicaragua, creo que el señor Álvarez, si mal no recuerdo. Pero en el caso de Venezuela, que ha sido tan dura en relación a la OEA, ¿no le quita eso un poco de fortaleza que esa comisión que usted conformó haya sido por iniciativa de la OEA, o eso es indiferente? Indiferente, en absoluto. No le quita ninguna fortaleza, por el contrario, más bien fortalece la denuncia. Pues claro que Venezuela dirá 1000 cosas, como los que han sido juzgados en la Corte Penal Internacional, con las situaciones que ha habido en África, con las situaciones que hubo en Yugoslavia. Pero es que hay gente ya prisionera, juzgada, sentenciada. ¿Dónde está la cárcel esta? En La Haya. En La Haya. Esa es muy lujosa, pero cárcel al fin. Cárcel al fin. Bueno, pero además de eso se establece una circunstancia internacional. O sea, eso significa a través de Interpol que a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello ya no le va a ser tan fácil andar por el mundo porque habrá ya una alerta internacional. Ese es el destino, ese es uno de los pasos más importantes que se han dado. ¿Qué sucede? Falta Nicaragua, sí, ¿verdad? Falta Daniel Nicaragua, Ortega. Según me comentaba usted, no firmó No es parte en el Tratado de Roma. Nicaragua no es parte. No es parte en el Tratado de Roma. Qué cosa. Yo no sabía ese detalle. Desgraciadamente, si no sería el mismo caso. El mismo caso, exactamente. Ahora, en el caso de Venezuela, ¿qué pasa si pues, sabemos que la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia en Venezuela caminan al tambor de lo que defina Nicolás Maduro? Y si se reúne esa Asamblea Legislativa y revocan esa decisión de ser parte del Tratado de Roma, los exonera de ser juzgados, los exonera de cualquier decisión que se tome ahí. Yo diría que no, porque son hechos ocurridos con anterioridad. Claro. Entonces el tema está delicado. El tema es muy delicado. Entonces ellos podrían mantenerse fuera de la cárcel si son condenados, si se mantienen en el poder en Venezuela. Pero si son relevados por la oposición en Venezuela, hasta los mismos venezolanos pueden detenerlos y enviarlos a La Haya para que estén en prisión allá si fueran condenados. Pero es que independientemente, Claudio, de esto que es muy fuerte, muy potente, Maduro y Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez y Daisy Rodríguez y toda la gente que está ahí, pues
que no sueltan el poder por eso. Eso es una de las razones, apoyados en el ejército. Si es que, ¿a dónde se van? Ahora, ¿qué hacen? Además, es que no es solamente los delitos de lesa humanidad en el caso de Venezuela. Las fortunas que se han robado del diferencial petrolero se calcula en 400 mil millones de dólares. Es que no cabe en la cabeza. ¿Ah? Lo que en todo el periodo de Chávez y de Maduro recibió Venezuela por sobreprecio del petróleo. Y es un país que está arruinado, quebrado, la empresa petrolera despedazada, las carreteras en Venezuela despedazadas, hay incluso desabastecimiento. Nadie se explica, es el fenómeno más increíble que ha pasado, lo que pasó en Venezuela, con los 400 mil millones de dólares. Es que no solamente es esto, los ladrones que han sido esta gente. Es que desde lo que ustedes nos están comentando, a los televidentes y a mí, ha habido mucho discurso, se van a la OEA, se denuncia en Naciones Unidas y nada pasa. Pero en este caso, es un caso que siendo juzgados va a haber un delito y ahí no hay salvación porque está planteado así en el Tratado de Roma. Por supuesto, pero nosotros recomendamos en el informe que 12 fueran los procesados por la Corte Penal Internacional. Está el presidente Maduro, el entonces presidente Al-Haythami, miembros de los supremos poderes, los jefes de los poderes, casi todos los miembros del gabinete, sino todos, pero con el no alcanza la cárcel ahí. No, que es que el secretario general incluyó 30 o 40 más en su informe. O sea que hay 40 y tantas personas que pueden ser procesadas por el Tribunal Penal Internacional. Sin que se hubiera hasta ese momento presentado lo que para mí es más serio, que es la migración actual. Claro. Cómo por razones políticas están forzando a la gente a salir del país por el desabastecimiento que hablaba Fernando, falta de comida, falta sobre todo de medicinas, ¿verdad? No, es algo espantoso. Eso se sostiene por el ejército. La cúpula militar forma parte de todo ese entramado de poder. En esa lista tienen que estar los altos mandos militares. Ah, sí, claro. Padrino, sobre todo. Padrino, el general Padrino. Ahora, en esa misma línea que estamos conversando, se me viene a la mente cuáles son los delitos, porque vos nos habías comentado en radio, pero ahora en televisión, que de los 11 delitos de lesa humanidad, en Venezuela se habían cometido 7, pero que son 7 y de cada una de esas categorías decenas de delitos para cada una de las categorías de las 7 violadas. ¿Cómo cuáles delitos, Manuel, encontraron ustedes en su investigación? Por ejemplo, la violación sexual, para empezar por ahí. Violación de mujeres y de hombres. La sodomía volvió a aparecer ahora en Venezuela cuando había desaparecido casi desde la Edad Media. La detención de personas, pero que no es que las detenían, que las muchachas en las patrullas esas blancas que veíamos en televisión, algunas fueron violadas ahí mismo. O sea, a un desgraciado se le antojaba, paraba ahí. Ah, sí. Y con toda libertad. O a un muchacho universitario que detenían en la calle, pues lo cogían a darle con los escudos, hasta que los dejaban moribundos prácticamente. Tortura. Y a otros pues les disparaban por los famosos colectivos, que son grupos paralelos afines del gobierno, como los dice en Nicaragua, exactamente iguales, paralelos. En Nicaragua les dicen paramilitares, ¿verdad? Pero el esquema de represión es el mismo. Ahí es donde uno pregunta que hay una misma mente y un mismo poder detrás del poder en ambos países. Ahora, ustedes hacen la investigación de esos delitos con gente que está fuera de Venezuela, porque no tuvieron acceso a Venezuela para comprobarlo. Entonces viene la pregunta, estos gobiernos son muy dados, o estos regímenes son muy dados a decir que todo eso es mentira. Tiene que haber un juicio donde estén las dos partes, tanto los que ustedes entrevistaron y compartieron, como los que han violado. ¿Participará esa gente que ha violado o que ha cometido crímenes de lesa humanidad en un debate? ¿Los obligan a ir
los castigan si no se presentan. ¿Cómo funciona? Bueno, complicado. Por supuesto que si están en el poder y están en Venezuela no van a ir, pero no hay mal que dure 100 años, Claudio. Eso tiene que implosionar en algún momento. Es que como implosionó Yugoslavia, como lo que pasó en África, en fin, son cosas que después, con el tiempo, la justicia se encarga de detener a toda esta gente, por lo menos que no logren disfrutar de la buena vida después de todos los crímenes que cometieron y que sean llevados a un tribunal independiente con magistrados de varios países. Es que vemos que con una inflación de 1 millón, más, el último cálculo, 10 millones. 10 millones. ¿Tú te puedes imaginar? No me cabe en la cabeza. ¿Cuánto es una inflación de 10 millones? No existe la moneda. No. Tiene que haber una explosión económica tarde o temprano. Es que es una cosa absurda. Por pura casualidad, y lo pongo aquí como anécdota, yo viví 4 años en Venezuela, trabajando como funcionario de Naciones Unidas en cuestiones internacionales. En la época que llamaban de la Venezuela Saudita, ¿verdad? Venezuela estaba llamada a ser el primer país desarrollado de América Latina. Era una... Ahora está en el último en la lista. Ahora está en el último en la lista. Iba para arriba, pero era una fortaleza. Además, todos los exilios de las dictaduras militares del sur, argentinos, chilenos, peruanos, todos esos vivían en Venezuela. Había un reconocimiento democrático. Un reconocimiento democrático, había trabajo, había expansión económica. Y ellos hicieron en esa época algo que hicieron los dos partidos que gobernaban, Acción Democrática y COPEI, que la versión costarricense sería la socialdemocracia y el socialcristianismo, con alternancia en el poder. Carlos Andrés Pérez fundó la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, y parte de la riqueza petrolera se destinaba a mandar a los muchachos que salían de la universidad a doctorarse en las mejores universidades de Estados Unidos y de Europa. Miles de médicos con las más altas especialidades, ingenieros con las más altas especialidades, doctores en derecho, en medicina, en todos los campos que usted se puede imaginar. Es decir, la pérdida de Venezuela no solo ha sido toda esta tragedia económica, ha sido la pérdida del capital humano que había ahí. Era un país con un potencial, con una riqueza petrolera, con una riqueza en minerales. Todo completamente arruinado después de 15 años de populismo. Lo que se despedaza en 15 años requiere como 50 para recuperarlo. Todos piensan que estoy bien, pero yo no me siento así. Tengo ganas de llorar y no quiero hablar. Duermo mucho. Y yo no duermo nada. No tengo hambre, siempre estoy enojado. Cambié lo que me gusta por otras cosas que me hacen daño. A veces pienso que es mejor no vivir. Preguntarme sin miedo si he pensado en quitarme la vida puede hacer la diferencia. Hablar es necesario. Prevengamos el suicidio. Hola, aquí estoy de nuevo para explicar lo que no somos para que entiendan lo que sí somos. La Banca para el Desarrollo no regala dinero, lo presta con condiciones favorables. Además, le puede dar parte de la garantía que usted necesita para respaldar su crédito. Acérquese a cualquiera de nuestros operadores financieros identificados. Somos Banca para el Desarrollo, oportunidades reales para proyectos viables. En Instituto Colvic somos especialistas en automatización, electricidad residencial y casas inteligentes. Nuestras carreras cuentan con alta demanda laboral. Contamos con laboratorios altamente equipados. Contamos con la acreditación del INAH en cursos como electricidad residencial y control eléctrico industrial. En Instituto Colvic creemos en tus metas. Recuerde que la educación puede cambiar su vida. Hace muchos años, nuestros ríos fueron transparentes y cristalinos, pero las aguas residuales de nuestros hogares y establecimientos los han contaminado.
Por eso, Costa Rica decidió que ya es hora de recuperarlos. Por nuestra salud y la de nuestros ríos, Costa Rica construye el sistema de alcantarillado sanitario del área metropolitana de San José, en la ruta del saneamiento. Mensaje del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Gobierno de la República. Conoce más de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras, lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Colombia, con un país en sintonía. Café y Palabras. Club Unión, distinción y elegancia desde 1923. Ofrece almuerzos o cenas empresariales con la mejor atención, acompañados de un ambiente lleno de elegancia. Además, contamos con 6 salones, un restaurante, un bar, el lobby principal y otros espacios que se ajustan a tus necesidades. Estamos ubicados en el centro de San José, entre avenidas Primera y Tercera, en calle 2, frente al edificio del Correo Central. Más información al 2257-1555. Club Unión, privacidad y confort. Somos parte de la historia de Costa Rica. A mí me tocó conocer en Washington, en una época en que estuve estudiando, a muchísimos de estos venezolanos. Todos becados, todos becados, en las mejores universidades. Todos están ahora dispersos por América Latina. Y para crear una inteligencia y llevar al país a las esferas más grandes del desarrollo, ¿verdad? Así es. Y terminaron quedando en manos de un militar. Así es. Hay un elemento que entre la decisión de la canciller Epsi Campbell de no apoyar esta gestión ante la Corte Penal Internacional y el cambio de posición del presidente Carlos Alvarado, se da una muerte de un concejal, Fernando Albán, que provocó en los medios internacionales una revolución total, porque luego de aplicarle una autopsia se dan cuenta de que tiene fractura en el cráneo, que tiene agua en los pulmones, que fue torturado con una bolsa, y el gobierno o el régimen de Maduro dice que fue que se suicidó, que pidió ir al baño y se tiró de un 10º piso y se mató. Este elemento es parte de muchos de esos delitos de lesa humanidad que usted encontró. Sí, claro. Y pudiera ser un elemento también que hace recapacitar al presidente. Esos Alvarado. casos siguen llegando a la Corte Penal Internacional hoy en día. A nadie, si está prisionero en una prisión como la del SEBIN, dejan ir solo un baño. Y están en lugares donde no hay ventanas, por el amor de Dios. Así es que la tesis de que fue torturado y murió es lo más consecuente y lógico, ¿verdad? Y después lo tiraron para tapar las cosas del 10º piso. Es muy lógico. Yo pienso lo mismo. Sí, yo no quiero dejar pasar un comentario que vos dijiste cuando empezamos ahora el programa, que la presentación de la canciller en Naciones Unidas había sido penosa, creo que fue la muy burocrática. Es que esos discursos, bueno, yo lo sé porque estuve embajador en Naciones Unidas, ¿verdad? Dirigiste el Consejo de Seguridad. Bueno, estuve presidente del Consejo de Seguridad. No es cualquiera, ¿no? Pero los prepara aquí la Cancillería y los mandan a la misión a Naciones Unidas, y en la misión en Naciones Unidas se revisa para ponerle desde Nueva York algo de impacto. O sea, pienso yo que no fue solo la canciller, sino que ahí hay un trabajo burocrático al interior de la Cancillería muy malo, con una falta de visión, de contenido, de entender bien qué es lo que es y qué es lo que representa Costa Rica en un órgano tan complejo y tan difícil como es las Naciones Unidas, donde están presentes todos los intereses del mundo. Yo había oído de buena fuente que había como un acuerdo de no agresión puede ser de también. La canciller Epsi Campbell puede ser con el canciller de Venezuela cuando vino a la toma de posesión del presidente Alvarado. Puede ser. Y con el giro que hace el presidente Alvarado, quisiera oír la opinión de ustedes. El canciller se le viene al cuerpo al presidente Carlos Alvarado
por la decisión que toma. ¿Qué lectura podríamos hacer de ese evento dentro del marco de lo que representa todo el caso que estamos estudiando? Bueno, yo digo que eso es muy normal de esos regímenes. Es igual que el papelón que acaba de hacer el embajador de Nicaragua, que lo señalabas en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, pero decir que aquí, claro que ha habido una gran controversia social por el plan fiscal, pero decir que hubo más de 45 muertos, bueno, eso ya es... Pero así juegan, es que así juegan esas dictaduras. Los cubanos, en honor a la verdad, son más serios. Los cubanos tienen su régimen totalmente articulado, por supuesto. Quienes tenemos posiciones demócratas no nos gusta para nada ese régimen, pero los cubanos son finos, están articulados, están en lo que están. Pero estas dictaduras latinoamericanas, las de antes y las de ahora, juegan así. Qué lástima. Y bueno, vos que estuviste, que has estado en estos escenarios, bueno, Manuel también en la OEA, a mí me pareció que le faltó reacción inmediata a nuestra embajadora en el tema. Cuando este embajador de Nicaragua plantea todo eso, como que fuimos muy suaves en la reacción. Era de botar el papelito que llevaba escrito la embajadora, que no recuerdo el nombre de ella. Es una embajadora de carrera, no me acuerdo ahora bien el nombre, pero es una embajadora. Rita Hernández. Es una embajadora de carrera. Ella era embajadora alterna. Y ahora la pusieron de embajadora. Sí, me pareció que le faltó más sangre. Hoy designaron a la nueva embajadora, que no es de carrera. ¿Quién es la nueva embajadora? La defensora de los habitantes. La defensora de los habitantes en la OEA, Montserrat. Sí. Montserrat Solano. Para mí fue una experiencia muy grata oírle al presidente que había echado para atrás. No lo esperé. Por una razón, no de parte de él, digo, de parte de la Cancillería, la decisión que se tomó me dejó asombrado y me pregunté, ¿quién aconsejó a la canciller? Porque yo no he oído, Fernando, de un jurista en derecho internacional o en derechos humanos de peso en la Cancillería hoy en día. ¿Vos no te reuniste con ella cuando tuviste ya el informe final de esa Yo se lo entregué al presidente de la República, por eso creo que tuvo la gentileza de llamarme y hacérmelo saber. ¿Y fueron los 3 jueces o fuiste vos solo? No, yo solo con una experta venezolana que es la que ha recopilado toda la información de tortura. ¿Eso fue cuándo? Porque eso es interesante. Eso fue en junio de este año. En junio de este año. Y esta señora ha hecho un papel impresionante y a través de don Oscar Arias consiguió la cita con el presidente y me pidió que la acompañara por ser uno de los 3 expertos y yo con gusto la acompañé. Pero sí, es impresionante porque siempre los cancilleres tuvieron asesores de peso. De peso. Yo tengo que coincidir con Manuel, yo estoy muy contento, yo estoy muy satisfecho. Es más, en mi próxima columna de esta semana lo digo, que es un acierto del presidente Alvarado. Sí, pienso que es una rectificación importante para este país. Ahí lo que sorprende es, bueno, no hubo, lo que hizo falta, bueno, es que, vamos a ver, vos sabrás mejor del tema que yo. ¿Hizo falta tal vez una comunicación directa con la canciller o ustedes esperaban que eso lo hiciera el presidente directamente con la canciller? Ahí le queda a uno la duda si hubo comunicación entre ellos o si fue una decisión antojadiza de la canciller sin consulta previa. Ese silencio me da la razón. Bueno, pero lo bueno es que capítulo cerrado. Ahora el embajador en Naciones Unidas, que yo creo que será un buen embajador, que es Rodrigo Alberto Carazo. Yo tengo una excelente opinión de Rodrigo Alberto. Sí, así es. Y es de los embajadores políticos buenos que ha nombrado esta administración. Ahí tienen por delante un trabajo enorme que hacer. En los grupos regionales, en el grupo latinoamericano, en el grupo africano, en el grupo asiático, en el grupo de los 77, para retomar estas posiciones históricas de Costa Rica y volver a levantar el prestigio de Costa Rica. Sobre todo, perdón que te interrumpa. No, la palabra es suya. Yo quedé sumamente preocupado del retiro del presidente Solís de la Asamblea General de Naciones Unidas cuando hablaba el presidente de Brasil. También. Eso nos va a costar muy caro por mucho tiempo. También. Creo yo. Como un país que es potencia y que tiene una de las mejores cancillerías del mundo, no de América Latina, que es Brasil. Pero es que, cosa que me resulta muy difícil de entender,
en el anterior gobierno, porque cuando yo estaba ahí en Naciones Unidas y cuando estuve esos 2 años en el Consejo de Seguridad y me tocó presidir el Consejo de Seguridad, el director general de Política Exterior era Luis Guillermo Solís, en el gobierno del presidente José María Figueres. Y Luis Guillermo iba mucho a Nueva York, y de verdad, formado por Rodrigo Madrigal Nieto, a la par de Rodrigo Madrigal Nieto, uno de los grandes cancilleres de este país. Luis Guillermo era un hombre con un gran dominio de los temas de política internacional. Pero no solo eso que hizo con Brasil, con una diplomacia tan profesional como es la brasileña, además inaudito, porque era el presidente de la República. Podrían haber mandado a un secretario de la misión para demostrar que no estaba ni siquiera el embajador, que le bajaban el nivel, pero llegar el presidente, fue una operación show, ¿verdad? Muy desafortunada. Muy desafortunada. Y hay tantos presidentes del mundo por los cuales uno debería levantarse y irse, que no duraría ni un minuto sentado ahí. Muchos de los que están ahí en Naciones Unidas. Entonces lo que hace es que cuando está el presidente allá, pues él va a las grandes, cuando hay grandes presidentes, y si no, pues está el embajador, y si el embajador no te gusta, que digo, el presidente que está hablando, pues mandas un secretario. Es una forma de demostrar que no estás satisfecho. Y la reacción de las naciones cuando hay una desilusión, como en algún momento lo hubo, gracias que el presidente dio giro en el tema de los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad, o en el caso de Brasil, ¿cómo es, ustedes que han estado en esos organismos, cómo es que actúan? ¿Actúan de acallado, de acallella, decíamos hace un tiempo? ¿O cómo es que actúan? Te la cobran, porque bueno, en los últimos en el gobierno de Luis Guillermo, Costa Rica perdió todas las candidaturas. Aquí se la cobraron. Perdió todas las candidaturas, dicho sea de paso. Vos estabas, ¿verdad?, de candidato de Costa Rica. Sí, la Comisión de Derecho Internacional. Claro. Y perdió todas las candidaturas Costa Rica. Todas. Creo que no ha vuelto a ganar una. Nuna. Y podría ser por esa fuerza de Brasil. En el caso de la Comisión de Derecho Internacional sabemos que se presionó a los estados africanos de lengua portuguesa, a varios europeos, en fin, el número de votos hubieran alcanzado para salir elegido. Y es un país con un peso enorme, son del tamaño de los Estados Unidos, y con 200 y tantos millones de personas, y con una diplomacia que es la mejor de América. Nunca ha perdido un litigio fronterizo Brasil. Nunca. Y tiene frontera con toda Sudamérica prácticamente. Sudamérica. ¿Por qué? Por el equipo legal que tiene ahí trabajando siempre, que siempre ha tenido. Ahora, con un cambio de presidente podrá haber que ahorita viene en Brasil, podrá haber un cambio de esa posición, o pues es una política de Estado que se va a sostener. Bueno, es que la Cancillería brasileña, Itamaraty, es muy profesional, es absolutamente profesional. Ahí no te nombran un embajador político como aquí. Aquí es un tema cambiamos la norma. Dale cuerda a ese tema me interesa. ¿Qué hacemos nosotros con nuestra Cancillería? Que no importa el partido que llega, es una fiesta de nombramientos. Exactamente. Lo hizo René Castro, lo hizo Manuel González, pues claro, y ahora lo repite. Lo hizo Liberación Nacional, lo hizo la Unidad Social Cristiana, y ahora lo está repitiendo el PAC. Lo grave es que el PAC criticó a Liberación y a la Unidad, y ahora está haciendo exactamente lo mismo. Hay un estatuto del Servicio Exterior, que es la ley 3530, si no me olvido, no me acuerdo bien, de los años 64-65, en donde se establecen los procedimientos para ascensos y para nombrar embajadores. La regla, porque se trató desde entonces de profesionalizar el servicio exterior y capacitarlos en el Instituto Manuel María Peralta, ¿verdad? Y tener un buen servicio exterior, muy influidos por Itamaraty, por Brasil, por Perú, que también tiene un servicio exterior profesional y de carrera. Y claro, ahí se contempla que puedan haber nombramientos políticos, pero la excepción, o sea, 3, 4 buenos embajadores, ciudadanos distinguidos, personas que pueden ir a hacer un gran papel a Washington, un gran papel a las Naciones Unidas. Acabamos de hablar de Rodrigo Alberto Carazo, eso se contempla. No, pero cuando ya llevas que hoy mismo creo que son 4, 5, 6 embajadores políticos que están nombrando,
eso le va a traer consecuencias a este gobierno. Le trajo a René Castro, lo acabas de decir, en el gobierno de Laura Chinchilla. Y a Manuel González. Bueno, y a Manuel González también, muchos problemas. Y hay una molestia. Eso es ilegal. Sí. Ahora, hay problemas de legalidad en esos nombramientos. Yo me acuerdo que don Carlos José Gutiérrez, cuando fue consejero de don Luis Alberto Monge, dijo: no tenemos ejército, pero no podemos darnos el lujo de no tener un servicio exterior de primer orden. Así es. Una diplomacia profesional de mucho peso. Así es. Casualmente iba a utilizar esa comparación, porque ciertamente cuando hablamos de la fortaleza que tiene nuestro país para hablar de la paz y del desarme, porque no tiene ejército, también hay una obligación paralela, que es esa, tener un cuerpo diplomático y sobre todo en este momento, estos nombramientos políticos, en un momento en que hay, a mi juicio, legítimamente, tanto cuestionamiento nacional sobre el manejo del Estado en los últimos gobiernos y en las últimas administraciones, y en donde ha salido a la luz pública, digamos, una Costa Rica que a todos nos ha sorprendido, ¿verdad? Es decir, con los salarios, los pluses, las pensiones de lujo, o sea, de pronto ante los ojos del país, gracias a la libertad de prensa, Claudio, porque ha sido mucho trabajo de los periódicos, de los canales de televisión, de nuevo nos encontramos con una Costa Rica que, bueno, aquí prácticamente el Estado costarricense lo han asaltado en las últimas décadas, ¿verdad? Y ahí hay unos grupúsculos, ¿verdad? Entonces suena feo esto, ¿verdad? De que entonces a la gente del anterior gobierno se quedaron sin ministerio, se quedaron sin diputación, se quedaron sin no sé cuántas cosas, y ahí lo mando al servicio exterior. 4 años sabáticos. 4 años sabáticos. Dígame usted. Pero entonces eso disminuye todavía más en este momento, en esta coyuntura, a mi juicio, la política. Y eso está mal, porque la política es una actividad fundamental en cualquier sistema democrático. La política sí importa, decimos en Café y Palabras. La política sí importa, por supuesto, claro que importa, Claudio. Sí. Todos debemos estar en política. Entonces esto lo disminuye más, lo perjudica más ante los ojos de la gran mayoría nacional. Sí, deprecia mucho a la clase política. Deprecia el interés por la política, golpea la democracia. No, así es. Definitivamente. Lo que dice Fernando, los principales países, conozco algunos casos de Sudamérica, tienen un derecho a un número. El presidente de la República de nombramientos de su gente de confianza, son representantes personales de él. Irán a las 5 potencias, digamos. A la Casa Grande, a la Casa Blanca, perdón, a Naciones Unidas, a la OEA, de los principales europeos. Los demás son todos de carrera. Y hay un límite para eso. Pero también yo recuerdo, no sé si fue en el gobierno de Óscar Arias, que se cortó, se quitó la embajada que teníamos en la República Checa, que es un país importante donde debemos tener. Después en el gobierno... Noruega, quitaron Noruega. En el gobierno de Luis Guillermo Solís se quitó la de Noruega, y yo dije, pero ¿cómo se quita la de Noruega? Que es un aliado nuestro, ahí son 5 votos, Noruega, Dinamarca, Finlandia, son 5 votos que Costa Rica siempre ha cultivado. Claro, y es un país que... Países ejemplares. Democracia, explotación de recursos naturales, dan cátedra, defensores del medio ambiente, entonces ahí hay toda una relación, pero por ahí vengo y de repente se quitan esas embajadas que son importantes y se crea una que, mire, yo en la escuela y en el colegio fui muy bueno en geografía y nunca había oído hablar de la República de Vanuatu, y veo que doña Epsi Campbell establece con la República de Vanuatu, me meto a ver, es una islita que está a 1750 kilómetros de Australia, y es un paraíso fiscal. No se produce nada, la agricultura es apenas de consumo interno, no exportan nada, el turismo son 50,000 personas al año que llegan ahí. Entonces yo no encuentro ningún sentido de establecer relaciones diplomáticas, igual con un país, no me recuerdo, creo que la antigua Unión Soviética. Bueno, ese es otro caso, fue en el anterior gobierno, en Azerbaiyán. Una dictadura terrible, ¿verdad? De que queda de la vieja Unión Soviética. Ahí sí se violan, pero todos los días los derechos humanos. Además, ahí no son los 7, los 11. Todos. Y el canciller González se fue para allá con una gran delegación, lo condecoraron en Azerbaiyán. No, es que es demasiado, es que esas cosas no pueden ser. Déjenme contarles algo de Noruega. En Azerbaiyán, no hombre, en Vanuatu. No, por el amor de Dios, es que seamos serios. Y además se supone que estamos
en una crisis fiscal, en que deberíamos sí concentrar en embajadas claves, neurálgicas. Bueno, tal vez esta sea clave para mandar la platilla ahí, porque es un paraíso fiscal, cuidado, es clave para algunos. Déjeme contarles algo de Noruega. Noruega era uno de los principales financistas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aquí. ¿Ah, sí? Uno de los últimos edificios que se hizo atrás para oficinas de jueces y salón de deliberaciones fue donado por Noruega. Y parte del presupuesto de la Corte, porque lo voy a solo poner el 50%, era financiado por Noruega. No sé hoy en día, ya yo no estuve en la Corte, pero efectivamente es un país clave en Europa. ¿Qué pasó con Noruega? Se está retirando de América Latina. Toda la ayuda la han retirado, le están concentrando hacia América Latina, la están concentrando en los refugiados que van de África a Europa. Sienten la presión ahí para que con esta gente utilicémosla acá. Pero ¿y qué podríamos hacer para mejorar todo eso, Fernando? O sea, ¿qué podemos hacer? Porque también sí estamos analizando con criticidad lo que está sucediendo, pero también podríamos recomendar algo de paso en lo que se debería hacer en la política exterior nuestra dentro del marco de eso que yo hablé en la presentación, de que son para mí, ustedes me corrigen, ustedes tienen más experiencia que yo en estos temas, pero que son 3 ejes fundamentales: la defensa de la paz, la defensa y promoción del régimen democrático a nivel mundial y la defensa de los derechos humanos. Y parece que a veces nuestra Cancillería, nuestras embajadas, muchas llegan a ser siempre es agencias de viajes y no sabemos al final de cuentas cuáles son los resultados. Si viene una crisis fiscal, y yo recuerdo que en la campaña pasada, no me acuerdo cuáles eran los candidatos, pero eran candidatos que proponían casi que cerrar 15, 20 embajadas y quedarnos sin embajadas, porque encontraban que eso era muy comparable por el ciudadano que dice, ¿para qué tenemos embajadas? Y al final de cuentas es falta de información del ciudadano, de saber la importancia que tiene tener. No, exageraciones tampoco. Sí, hay embajadas claves. Es decir, lo que pasa es... Como la de Vanuatu. Embajadas claves en Europa y embajadas claves en América Latina. Digamos, por la situación de Costa Rica, geoestratégica, nosotros tenemos que tener una buena embajada en México siempre. Tenemos que tener una buena embajada. Antes teníamos que tener una buena embajada en Venezuela, porque Venezuela era un aliado de Costa Rica, ¿verdad? Frente a toda la turbulencia de América Latina. Ahora tenemos que tener una buenísima embajada en Colombia. Sí, pero retiramos al embajador de Nicaragua para ponerlo en la DIS aquí, y ahora mandar un embajador en Nicaragua, no le van a dar el aval al gobierno de Ortega. Nos quedamos sin la información de primera mano. Las 2 fronteras, Panamá y Nicaragua, son fundamentales. Son fundamentales. Estados Unidos, por supuesto, China, en fin, hay cosas que caen de su peso, que son cosas... Rusia es un actor fundamental en el escenario mundial. Esas cosas hay que mantenerlas. Lo que pasa, Claudio, sobre tu pregunta, es que en la Constitución está muy claro, y por eso es el argumento que usó hoy, que así como digo que bien que el presidente Alvarado echó para atrás en el tema de este error histórico, también me parece que hoy se disminuyó el argumento, porque constitucionalmente la política internacional la define el presidente de la República con el ministro de Relaciones Exteriores, eso es así. Claro que la Asamblea Legislativa puede jugar un factor de contrapeso, de análisis, y claro que el Instituto Manuel María Peralta debería tener una función trascendental, no solo capacitar nuestros embajadores, transformarse, como es en Brasil, en un think tank de pensamiento, de trabajo, porque diplomacia no es solo relaciones políticas, es también toda la parte comercial, toda la parte de cooperación. Yo siempre he dicho que la Cancillería debería ser un eje transversal de todos los ministerios, y cuando la Cancillería sale, lleva las fortalezas de nuestros ministerios para venderlas, entre comillas, a nivel internacional, pero también lleva las debilidades para ver qué podemos captar de otras naciones que nos fortalezcan. Tu cierre, Manuel. Ahora después quisiera que conversáramos un poquito más de algunos de los delitos. Ya no nos dio, vamos a hacer otro programa. De los delitos que comprobamos nosotros de violación en Venezuela y que están en el informe, porque son sumamente importantes. Decímenos, quedan 2 minutos y tal vez es bueno que cerremos con eso. Por ejemplo, la famosa tarjeta de la patria o carnet de la patria. Sin eso no te dan asistencia médica ni te venden comida. Eso es de posesión, está jodido. Medicinas, cero. Cero medicinas, cero te venden alimentos.
Entonces, esa es la gente que está saliendo de Venezuela. Esa es la gente que está saliendo de Venezuela. ¿Otros delitos? La tortura. Los peores casos de tortura que he visto en mi vida. Pues escribiste eso, que era lo peor que habías visto en tu vida. Fueron recopilados por Tamara y están ahí en el informe nuestro. Bueno, esperemos que ahora Costa Rica tenga una posición beligerante en la Corte Penal, si es del caso. Agradecerte, Fernando, a vos, a vos, Manuel. Un gusto. Creo que la suerte es de los televidentes de haber tenido a dos personas con tanto conocimiento y que no solamente nos plantean y nos ilustran sobre lo que pasa en el mundo, sino que también nos orientan un poquito por dónde debemos ir. Gracias a ambos. Pero sobre todo a ustedes por habernos acompañado aquí en el programa de la política con P mayúscula. Los espero el próximo domingo a las 8, aquí en Multimedios. Y recuerde que la repetición de los programas es los sábados a las 10 de la noche. Un abrazo a la distancia. Salud. Salud. Salud.